Capítulo 1. Diferenciaciones matices contextos excepciones de la historieta. Introducción. Este capítulo describe algunos aspectos en torno a las diversas manifestaciones de la historieta, considerando vital abordarlas desde un inicio y matizar para poder entender sus diferencias. Es necesario enfatizar que si bien, la mayoría de las definiciones son breves, aquí se opta por hacer una amplia descripción, con el fin de generar puntos de partida más específicos, para su posterior refinamiento, actualización y profundización. Diferencia entre narrativa gráfica, descriptiva gráfica e historieta. La diferencia entre estas, es que la narrativa y descriptiva gráfica son dos modos y recursos para leer las imágenes. A narrativa secuencial, la lectura lleva un orden explícito, un antes-después. Se constituye de viñetas o paneles yuxtapuestos. B. Descriptiva simultánea, la lectura es implícita, jerárquica a partir de color, escala, forma de los elementos, u homogénea. Todos los elementos son muy similares, generalmente es una viñeta del tamaño de una página. Mientras que la historieta es un medio de comunicación. Utiliza para su función, los recursos o modos de narrativa y o descriptiva gráfica. Es decir, son las herramientas más básicas que utiliza la historieta. Es importante mencionar que existen otras modalidades de lectura de la imagen que son más complejas y se revisarán más adelante. Breve historia de lo complejo que resulta una historia general o hegemónica, oficial u occidental. Ya que cada contexto cultural es distinto en tiempo espacio. Un elemento en común en el estudio de la narrativa gráfica en la modalidad de historieta, es la dificultad del consenso en torno a la historia oficial, y por ende de su origen. Algunos de los parámetros para el estudio de la narrativa gráfica son los siguientes. A. Tomando como referencia inicial las representaciones gráficas a las cuevas prehistóricas. B. Tomando como referencia el invento y utilización de la gráfica e imprentas manuales. C. Tomando como referencia a la revolución industrial y con ello, el desarrollo del periodismo y grandes tirajes. Esta revolución derivará posteriormente el desarrollo tecnológico de las comunicaciones virtuales o digitales en Internet. A partir del desarrollo del Internet, es que se hace más evidente la mediamorfosis de la historieta. Es decir, muta del soporte tangible al soporte digital. Cada modalidad de narrativa gráfica, independientemente de su espacio, tiempo y contexto cultural, generará singularidades, las cuales sería un desacierto generalizar u homogenizar como totalmente equivalentes. Aunque si bien, existen situaciones concretas como la hibridación o hay elementos en común desde un aspecto estructural entre estas. Siempre hay excepciones. Diferencia entre historieta cómic bande dessinée tebeos cuadrinos paquitos manga manhwa bildgeschichte entre otros. Aquí solo se citan algunos términos como ejemplo de toda la infinidad y manifestación que existe a nivel mundial de la narrativa gráfica en la modalidad de historieta. Es evidente que cada uno de los ejemplos remite a un contexto espacio temporal y cultural específico. Incluso profundizar en uno solo de estos podría evidenciar la complejidad de su historia, desarrollo, evolución, rupturas, referencias y contexto que lo constituye. Es decir, no es lo mismo la evolución temática, histórica, formal del manga, que la evolución del TV o la del Bildgeschichte. Al respecto, se reitera, sería un desacierto intentar homogeneizarlos o hacer una historia oficial común. Se reitera también que sin embargo, cuentan con elementos en común, estructural y formalmente hablando. ¿Qué es la historieta? Al respecto, existen infinidad de definiciones o abordajes para describirla a lo largo de su existencia. Es necesario distinguir que no se ha llegado hasta el momento a un consenso sobre qué es la historieta de modo genérico. Por lo que se menciona en los bloques anteriores, las singularidades espacio-temporales y culturales brindan matices que muestran su enorme diversidad, aunque como se mencionó hay elementos en común. Es desde estos elementos en común, que se realizará un intento de definición genérica sobre qué es la historieta. Obviamente esta definición tiene como propósito generar reflexión o debate, y en ningún momento pretenderá ser un planteamiento ortodoxo. Desde un inicio es necesario mencionar que la narrativa gráfica y por ende la historieta, por ser medios de comunicación, están sujetas a la mediamorfosis, es decir a la mutación tecnológica para poder continuar existiendo. Se entiende entonces que la definición que se plantea por A. Chino, caducará de un momento a otro por situación natural. ¿Qué es la historieta? Descripción genérica por Annabel Chino 1 de 2. La historieta desde un planteamiento genérico, se define como es un medio de comunicación. Es una ramificación derivada de la narrativa gráfica, entendida aquí como lectura de la imagen desarrollada desde el origen de la humanidad.
Su desarrollo conceptual y material, así como su tiraje pueden estar ligados a su contexto histórico, político, económico, ideológico, de la evolución de la tecnología de su tiempo, de la comunicación y de los materiales disponibles. Sus usos y funciones pueden variar según casos concretos: entretenimiento, educación, subversión, enajenación, reflexión, persuasión, ocio, comunicación, expresión, casos híbridos entre otros. El nombre local que se le asigna responde a aspectos espaciotemporales y de contexto cultural. Puede o no tener un desarrollo con influencias de otras referencias o ejemplos, o bien tener o no un desarrollo singular o aislado. Se mencionan algunas de sus denominaciones: manga, cómic, bande dessinée, historieta, tebeos, cuadrinos, pepines, paquines, fumetis, bildgeschichte, etc., por citar algunos. La narrativa gráfica de la historieta puede utilizar o no los elementos verbales, fonéticos, cinéticos o incluso icónicos que la distinguen, sin por ello dejar de ser narrativa gráfica. Algunos de sus formatos por extensión son viñeta, tira, página, one-shot corta autoconclusiva, maxi-cómic, episodio, capítulo, novela gráfica, antología, compilado, novela visual abierta o cerrada, motion comic, illustrated comic, scroll comic, historieta expandida, animated video comic, etc. Algunos de sus componentes básicos distintivos son los siguientes: viñeta, puesta en página, montaje, calles, didascalia o cartuchos, globos, onomatopeyas, líneas cinéticas, vector de lectura, récord o continuidad, elipsis, entre otros. El desarrollo del discurso y elipsis de la historieta puede estar ligado a una ideología, por ende estar sujeto a un contexto histórico, político, económico concreto. Otras características de la historieta son las diversas relaciones entre imagen-texto, así como de transición entre viñetas, según Rodríguez Dieguez 1988, Scott M. C. Cloud 1993, Mad Madden 2005, y algunas modalidades agregadas por A. Chino 2015. Algunas de las modalidades de relación imagen-texto: 1 ilustra, 2 complementa, 3 reitera o redunda, 4 refuerza o potencia, 5 resta o anula, 6 contradice, 7 independiente o paralela, 8 iconiza o híbrida, 9 referencial espacio-tiempo y 10 reiteración con variaciones. Así como algunas modalidades de transición: 1 viñeta de viñeta, ralentización / fade in fade out, 2 acción a acción cada panel, cambio de acción, 3 tema a tema estilema, 4 escena a escena cartucho o didascalía, 5 aspecto a aspecto reconversión de discurso, 6 non sequitur contrapunto acento, 7 implícita o no secuencial one panel, 8 jerarquizada por color, forma, escala, línea de lectura, 9 homogénea caótica o no jerárquica, 10 metalepsis transgresión de planos, focalización de personajes / narrador, 11 decoupage fragmentación psicológica o externa, 12 correlato objetivo evocación referencial, 13 símil transición por iteración o forma, 14 palimpsesto lectura simultánea por transferencia, 15 plus one sustantivación o adjetivación icónica, 16 etcétera abismación o efecto droste, 17 formas retóricas palíndromo, pantoum, anagrama, etc. 18 instantánea transcripción de secuencial a simultáneo, 19 mapa transcripción de icónico a verbal o infográfico, entre otras. Otra de las características de la historieta es la diversidad de lecturas que la imagen implica: 1 narrativa, 2 descriptiva, 3 mixta, 4 infográfica, 5 hipertextual, 6 acróstica, 7 circular, 8 bucle, 9 iterativa, 10 abismación frontal e inversa, 11 reconversión del discurso, 12 metalepsis, 13 correlato objetivo, entre otras. Puede desglosarse por forma y contenido: 1 género, 2 subgénero, 3 formato o extensión, 4 soporte o material, 5 uso o función, 6 contexto espacio-temporal y cultural, 7 aspecto interno arquitrama, antitrama, focalización, etc. 8 aspecto externo formato físico, extensión, forma, materia, soporte, etc., entre otros. La evolución de su discurso puede estar sujeto a las estructuras de discurso: 1 clásico, 2 moderno, 3 posmoderno, 4 transmoderno. La estructura puede presentarse como: 1 arquitrama inicio nudo desenlace, 2 antitrama libre, experimental, no narrativo, 3 gags clichés, arquetipos, estereotipos, iteración o variación de situaciones. Fundamental en la narrativa, formato viñeta y tira. Uno de los elementos fundamentales que la distinguen es el factor secuencial. La evolución histórica de la secuencia puede tomar como corpus de estudio desde las cuevas prehistóricas como lectura de la imagen descriptiva o simultánea, hasta la novela visual como lectura de la imagen hipertextual, transmedia y que opera a partir de comandos de programación.
La elipsis es otro factor fundamental de la historieta, ya que acota o selecciona la información visual y verbal que se constituye en dos ejes a paradigmático espacio selección de información visual a representar a partir de encuadres, angulaciones, planos, perspectivas. B sintagmático tiempo selección de información verbal adentro de la edición, elipsis, para elipsis, focalización de personaje, narrador, tramas, etc. En cuanto a líneas de investigación histórica, se toma como referencia 1 cuevas prehistóricas, 2 invento del grabado y la imprenta manual, 3 revolución industrial acotada al desarrollo de los medios de comunicación, 4 era tecnológica y digital. En esta se hace más evidente la mediamorfosis de la historieta, pasa del soporte tangible al digital, 5 estudio de casos particulares o específicos. ¿Qué es la historieta? Descripción genérica por Annabel Chino 3 de 3. Otra de las características de acuerdo a Barbieri 1991, es que puede o no, utilizar como referencia, elementos, herramientas, estrategias de otras disciplinas artísticas y de otras áreas de conocimiento. Pintura, cine, literatura, dibujo, caricatura, fotografía, teatro, etc. O bien, puede considerarse la historieta, como una disciplina con singularidades propias según a Altarriba 2008. La historieta desde la revolución industrial como producto desechable y de corta extensión tira cómica en periódicos, evoluciona al siglo XXI, hasta protegerse en formato libro de tapa dura, que puede legitimarla. Teniendo una dirección inicial a lectores del sector popular como los inmigrantes, y sector infantil, hasta progresivamente constituir el formato novela gráfica como legitimación a los lectores adultos o maduros. Hay infinidad de planteamientos muy controversiales que pueden complementarse en lugar de solo oponerse, en torno a la novela gráfica. Sin embargo, el público al que se dirija no es un referente confiable para asegurar que una propuesta de historieta posea una calidad como derivación de su formato, extensión, género, subgénero, tiraje, distribución, tipo de lectores, etc., sino que deriva de la calidad, innovación, contenido y originalidad de su propuesta discursiva en su campo. Se reitera entonces que el tipo de lectores, tema, género o formato de extensión de la historieta, no implica necesariamente calidad o falta de esta. La historieta como noveno arte puede estar sujeta de discursos hegemónicos o comerciales y rupturas con propuestas discursivas de autor. Ejemplo: cómic vs cómic underground, cómic vs cómics línea chunga, línea clara vs línea atom, manga vs gekiga. Que la desligan del discurso comercial. Ya sea dentro de los modos arquitrama y antitrama, dentro de las características y singularidades de cada región cultural y espacio temporal. El estudio formal de la historieta puede desglosarse en dos bloques básicos: uno semiótico lo visual, dos narratológico lo verbal. En la definición de la historieta hay infinidad de posturas en relación a la búsqueda de su legitimación como cultura y arte. O bien, otras líneas hacen planteamientos que la alojan como arte popular o lauar y por tanto la contraponen a la alta cultura o bellas artes. En otras, se busca reiterar como noveno arte, según Maurice Devereux y Francis Lacasse, Francia, 1965. O como material dañino contra las mentes, derivando incluso en leyes de prohibición o censura de sus contenidos, Frederic Wertham en 1954. O bien las leyes de censura durante el franquismo. Incluso como un material pedagógico considerado subversivo por reconocer problemáticas sociales y reafirmar la identidad de una comunidad, aplicándose en diversas regiones de América Latina. Juan Acevedo, 1978, o bien como un material enajenante que refleja ideologías dominantes o de la colonización cultural. Matelar, 1972. Existen infinidad de posturas, solo se citan algunas. Al respecto es necesario matizar que cada uno de estos planteamientos corresponde a un contexto espacio-temporal específico, que tomó como corpus u objeto de estudio a historietas de características, y para su estudio debe acotarse a casos concretos, para evitar la generalización que ha sido motivo de confusiones en torno a las múltiples posibilidades de la historieta e incluso de sus hibridaciones de uso. Generalmente muy pocas modalidades de narrativa gráfica son puras. Siempre están susceptibles a la influencia o hibridación con otros elementos. Como medio de comunicación, la historieta siempre estará mutando mediamorfosis. De ahí, que su definición sea inevitablemente contextual y espacio-temporal. Se concluye entonces que quizás la verdadera búsqueda de su legitimación, no sea en cuanto a legitimación como arte, sino como medio de comunicación por sí mismo. Actividades sugeridas / ejercicios: realizar búsqueda de historietas tomando como referencia a los diversos nombres que adquiere por región. Notar las diferencias, en temas que abordan, estructuras, formatos, soportes, compararlas.